Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro examen final del grupo 4 con los integrantes de la siguiente diapositiva, compañera. Bueno, como integrantes tenemos a Lisandro Daniel Pintado Yacila como nuestro líder, ¿no? Ángel Antonio Guamaní Babilón, Delfín Yosemar Quispe-Bao, Lidia Nina Arteaga Arones, mi persona, Michael Díaz Chuquimango Espinosa, Pedro Iván Paredes Ramos, Inés Isabel Ormaeche Guaratapairo. Bueno, en esta agenda tenemos la descripción de la empresa, ¿no? Como segundo punto, la localización de la nueva filial de la empresa elegida. Punto 3, análisis de los procesos de la empresa elegida. Y punto 4, análisis del tipo de distribución de la empresa elegida. Y como último punto, el análisis del sistema de incentivos laborales de la empresa. Bueno, como introducción, en este proyecto desarrollo un análisis integral de la empresa Orica Perusa, dedicada a a la fabricación de explosivos y sistemas de iniciación para la industria minera. A partir de información técnica de sus procesos, se evaluó el funcionamiento de la planta con el propósito de identificar oportunidades, ¿no?, de mejora en en la distribución de instalaciones, la eficacia operativa y la productividad. Por ello, se aplicaron las principales metodologías estudiadas del curso Ingeniería de Métodos, como el método de Brown-Dixon para la selección de una nueva localización, el análisis de proceso productivo, la identificación del tipo de proceso y la distribución, la planificación sistemática de la distribución de Richard Muder, además el análisis de un problema crítico mediante Ishikawa y Pareto. Finalmente, con una propuesta de incentivos laborales para los operarios, ¿no? Las propuestas desarrolladas buscan optimizar el flujo de materiales, reducir recorridos innecesarios, mejorar la seguridad y contribuir con al incremento de la eficiencia de las operaciones de la empresa. Le paso a mi siguiente compañero Angelo. Muchas gracias, compañero. Presentamos a la empresa Orica S.A., que fue presentada y seleccionada para nuestro estudio. La empresa se dedica a la fabricación de explosivos industriales y al sistema de voladura para los sectores de minería e infraestructura. Su RUC es 20 13 10 16 639 y destaca por su experiencia, su enfoque en la seguridad y la innovación. Estas características la convierten en un buen caso para aplicar las herramientas de ingeniería de métodos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí se muestra la misión y visión y los valores de Orica. La empresa busca ofrecer soluciones innovadoras para la minería y priorizando la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. Asimismo, aspira a mantenerse como líder mundial en el sector, apoyándose en valores como el trabajo en equipo, el respeto, la excelencia, la seguridad y la integridad, que guían el desarrollo de todas sus operaciones. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bien, en esta diapositiva podemos ver los SKU, ¿no? El portafolio de productos de Orica, organizado mediante códigos SKU, lo que facilita la identificación y el control de cada producto dentro del proceso productivo. Se observan las diferentes líneas como la emulsión encartuchada y la emulsión a granel, los sistemas de iniciación, los booster y otros accesorios utilizados para las operaciones de voladura. Esta clasificación permite una mejor gestión del inventario, asegura la trazabilidad de los productos y contribuye a que cada uno sea utilizado de acuerdo a su aplicación específica en la industria minera. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Bien, tenemos los competidores que tiene la empresa. Aquí se presentan los principales competidores de Orica dentro del mercado de explosivos y servicios para la minería. Entre ellos destacan la empresa Dino Nobel, Maxman, Austin Powder, Enaex y Nitrochem, que también ofrecen soluciones para operaciones de voladura.
La competencia entre estas empresas impulsa innovación, el desarrollo y las nuevas tecnologías y la mejora continua de sus productos y servicios. En este contexto, Orica mantiene una posición competitiva gracias a su experiencia y su enfoque en la seguridad y calidad de sus soluciones para la industria minera. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, los proveedores que tenemos, los principales proveedores que tenemos, quienes suministran las materias primas, equipos y servicios logísticos y elementos de seguridad necesarios para la operación, con contar con proveedores especializados que permiten asegurar el abastecimiento oportuno, mantener la continuidad del proceso productivo y cumplir con los estándares de calidad y seguridad y sostenibilidad que exige la industria minera. Le doy el pase a mi compañero Lisandro. Gracias. La siguiente diapositiva, por favor, compañera, para... Muy bien, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Bueno, en esta diapositiva presentamos las 7 alternativas evaluadas para instalar la nueva filial de Orica en el sur del Perú. Esas alternativas hemos elegido las localidades de La Joya, Moquegua, Chayapalca, Chalhuahuacho, Espinar, Juliaca y Nazca. Estas localidades fueron seleccionadas por su cercanía e importantes operaciones mineras, como Cerro Verde, Quillabeco, Las Bambas, Santa Pacay y Marcona, que representan una alta demanda de explosivos. Para realizar la preselección, hemos utilizado 4 criterios principales. 1. La concentración de la demanda minera, el volumen anual de explosivos utilizados, la distancia máxima de operación de los camiones MEMU, que no deben superar los 200 kilómetros, y la descentralización de las operaciones para reducir la dependencia de la planta ubicada en Lima. Con estos criterios obtuvimos las alternativas más viables para continuar con la evaluación. La siguiente diapositiva, por favor. En esta etapa vamos a evaluar lo que se refiere a los factores críticos, ¿no?, para cada alternativa. Los criterios fueron la cercanía a los principales clientes, la disponibilidad de agua industrial, el suministro confiable de energía eléctrica y la viabilidad legal y ambiental. La evaluación, tal como lo sugiere y lo indica el método Brown y Gibson, es binaria, asignando un valor de 1 cuando la cualidad cumple el criterio y 0 cuando no lo cumple. Como resultado, Moquegua, La Joya, Chalhuahuacho, Espinar y Juliaca cumplieron con todos los factores críticos. En cambio, Chayapalca y Nazca presentaron algunas limitaciones, principalmente relacionadas con la disponibilidad de agua y la cercanía a las operaciones mineras. La siguiente diapositiva, por favor. En la evaluación de factores objetivos, es decir, aquellos que pueden medirse económicamente, para cada alternativa hemos calculado los costos estimados de terreno, construcción, mano de obra anual, transportes y servicios, expresados en millones de soles. Estos datos permiten comparar cuánto costaría instalar y operar una nueva planta en cada localidad. Podemos observar que Moquegua presenta costos competitivos, especialmente en transporte y construcción, mientras que otras alternativas como Chalhuahuacho requieren una inversión mayor. Esta información será utilizada posteriormente en el método Brown y Gibson, cuando ya se explique la metodología. Muy bien, la otra diapositiva, por favor, compañera. Muy bien, ahora, con respecto a los factores subjetivos, ¿no?, una vez que ya hemos analizado los costos, también vamos a evaluar los factores subjetivos que influyen en el éxito de la inversión. Entre ellos se encuentran el clima laboral, la disponibilidad de mano de obra, la aceptación de la comunidad, la seguridad y estabilidad política, la calidad de vida y el impacto ambiental. Cada alternativa recibió una calificación entre 1 y 10. Los mejores resultados fueron obtenidos por Moquegua y La Joya,
debido a sus mejores condiciones sociales y laborales. En cambio, Chayapalca obtuvo menores puntajes por sus limitaciones de infraestructura y calidad de vida. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, tenemos ahora lo que corresponde a la matriz de priorización. Una vez evaluados los factores subjetivos, construimos una matriz de priorización para determinar la importancia relativa de cada criterio. Para ello realizamos comparaciones por pares, asignando valores de 0 y 1 según el nivel de importancia entre los factores. Como resultado, la aceptación de la comunidad obtuvo la mayor ponderación con un 40%, debido a que la licencia social es fundamental para obtener una planta de explosivos. En segundo lugar, se ubicó el clima laboral con un 30%, seguido por la seguridad y estabilidad política con un 20%. Finalmente, la calidad de vida y el impacto ambiental recibieron las menores ponderaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, acá vamos a explicar un poco ya la aplicación de la metodología Brown-Gibson para la localización de la planta nueva de la filial Orica. Podemos ver en el cuadro la determinación de factores críticos. Como habíamos mencionado anteriormente, es necesario eliminar a Chayapalca y Nazca, ya que al menos uno de los factores está en 0, en este caso son eliminadas, manteniéndonos con las 5 restantes que corresponden a La Joya, Moquegua, Chaguahuacho, Espinar y Juliaca. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el cuadro de los factores objetivos, que es el valor cuantitativo, ya hemos reducido a 5 las evaluaciones. Destaca Moquegua con un 22.3%, La Joya y Juliaca en 20.4%, luego Espinar y finalmente Chalhuahuacho. La siguiente diapositiva, por favor. En la calificación de los factores subjetivos, como hemos visto anteriormente, hemos determinado los pesos, ¿no? Clima laboral 30%, aceptación de la comunidad licencia 40%, seguridad y estabilidad política local 20%, calidad de vida 10% y un 0% para impacto ambiental. Hemos ordenado de acuerdo a nuestras calificaciones y resalta Moquegua y La Joya también con un 23,6% ambos, 20.5% para Juliaca, Espinar con 17% y Chalhuahuacho con 15.3%. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ya finalmente vamos a calcular la medida de preferencia de localización. El valor máximo se aplica a Moquegua con 0.023, ¿no? Esta ubicación ofrece el mejor equilibrio entre costos de inversión, infraestructura disponible, cercanía a las principales operaciones mineras y condiciones sociales favorables. Por ello, concluimos que Moquegua es la mejor opción para instalar la nueva filial de Orica, ya que permitirá reducir costos logísticos, mejorar el abastecimiento de explosivos y brindar una atención más eficiente a los clientes del sur del Perú. Con esto finalizo mi exposición y doy pase a mi compañera Inés para que continúe. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, compañeros, profesor. Continuando con la exposición, de acuerdo a la decisión otorgada por la analización que se hizo, se llegó a la conclusión de que la planta de Moquegua ha sido elegida como el principal, ¿no? Bueno, la ubicación de la localización determinada fue Empresa Orica Perusa, Planta Orica Sur, Departamento Moquegua, que se encuentra en la provincia de Mariscal Nieto, y Distrito de Moquegua. Sus coordenadas geográficas aproximadamente son de latitud menos 17.1473 grados sur y una longitud de menos 70.9395 grados oeste, las cuales permiten ubicar con precisión la planta en el mapa, ¿no?
Estas coordenadas permiten ubicar la planta en el departamento de Moquegua, una zona estratégica por su cercanía a importantes mineras del sur del Perú. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para poder sustentar estas racionales, la elección de la planta Orica Sur en Moquegua sustenta en los siguientes criterios. Como punto número 1 tenemos la demanda de producto. La región Moquegua alberga importantes operaciones mineras como Quellaveco, Cuajone y otras unidades cercanas que demandan de manera permanente explosivos, sistemas de iniciación y servicios de voladura. Esto, ya que esto garantiza un mercado estable para la empresa Orica. Como segundo punto tenemos la factibilidad. Bueno, la ubicación facilita el abastecimiento de materias primas y la distribución de productos hacia las minas del sur del país. Además, cuenta con acceso mediante la carretera binacional y otras vías principales que favorecen el transporte de carga. En el tercer punto también tenemos la infraestructura y la accesibilidad. La planta se encuentra en una zona industrial con acceso a carreteras, energía eléctrica, agua, servicios logísticos necesarios para la producción y almacenamiento de explosivos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, siguiendo con el punto número 4, tenemos los requisitos y los permisos, que la operación requiere autorizaciones ambientales, permisos de seguridad y fiscalización por parte de las autoridades competentes del Estado, además del cumplimiento de normas sobre manejo de materiales explosivos y seguridad industrial, ¿no? Que acá tenemos como la EIA, la SUCAMEC y el Ministerio de Minas. Bueno, el punto número 5 sería el mano de obra. Actualmente en Moquegua tiene institutos disponibles para las carreras técnicas, ¿no? Que se abarcan en este ambiente. Como punto número 6 tenemos la seguridad. La ubicación permite establecer distancias de seguridad respecto a zonas urbanas y además facilita el control de riesgos asociados al almacenamiento y manipulación de explosivos. Y como punto número 7 tenemos también al impacto económico. La planta genera empleo directo e indirecto, impulsa la economía regional y brinda soportes a uno de los sectores productivos más importantes del país, como es la mina, ¿no? Para seguir con la exposición, le doy paso a mi compañero Ángelo. Muchas gracias, compañera. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Gracias. En esta diapositiva se resume el proceso productivo de Orica, desde la recepción de las materias primas hasta el despacho del producto. El proceso inicia con la verificación de los insumos, continúa con la preparación de las soluciones y la elaboración de la emulsión. Luego, el producto pasa por las etapas de bombeo, encartuchado y sellado. Posteriormente se realiza un control de calidad para asegurar que cumpla con los estándares que requiere el producto. Finalmente, el producto se almacena y se despacha a los clientes garantizando un proceso continuo y controlado con cada etapa. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí voy a detallar un poco el proceso de la fabricación de la emulsión. Empieza con la preparación de la solución oxidante, que los insumos que entran en la preparación es el nitrato de amonio, el nitrato de sodio y el agua. Se mezclan a una cierta temperatura. Luego también en otros tanques de preparación se prepara la solución combustible, que entran los productos que es la parafina, la cera, la vaselina y la emulsión. Incluso entra también el petróleo en esa fase de solución combustible. Pueden ver también que en la parte que dice solución matriz entran los dos insumos, tanto la preparación de la solución oxidante como la solución combustible. Luego de ahí se mezclan, hace un mezclado de un tiempo promedio de media hora, 40 minutos,
y pasa a una siguiente etapa. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Muchas gracias. Una vez que el producto está en los tanques de preparación, la emulsión matriz pasa al módulo de preparación. En el módulo de preparación entran los agentes sensibilizantes como la microesfera de vidrio y el aluminio. La microesfera es un producto sensibilizante y el aluminio es un potenciador de detonación al producto. Se hacen dos productos, que es la emulsión a granel, y en este caso lo que estoy explicando es la emulsión encartuchada. Una vez que se tiene el producto en el módulo de emulsiones, pasa hacia una máquina de bombeo, una bomba de cavidad progresiva, o el boiler, y va hacia la parte de la emulsión encartuchada, hacia la rotaclip, donde se puede ver en la parte baja la máquina, la tornamesa, que ese se encarga de hacer el producto justo que sí se puede, o sea, bueno, se puede ver la precisión del cartucho, de la emulsión encartuchada, ¿no? Y al costado, en la otra imagen, está la dinamita. Se fabrica la dinamita. Hay dos productos que se puede fabricar, la dinamita y la emulsión encartuchada. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez teniendo la emulsión encartuchada, pasan por una tina de enfriamiento. Eh, una vez que pasan por la tina de enfriamiento, van hacia una faja de conteo, donde los operadores cuentan cierta cantidad de cartuchos requiriendo el producto o la placa requerida. Una vez eso, verifican a la vez también el tema de la calidad, si el cartucho está bien fabricado o tiene fallas, se desecha. Luego de eso viene el encajado. El encajado del producto, luego se pasa a la faja transportadora que va hacia el tema del sellado. Una vez que está la caja en el sellado, también va el control de calidad para ver el tema del sello que cumpla con el tema del etiquetado, que esté la caja en perfectas condiciones. Eh, una vez que pasa por el control de calidad, pasa al tema del estiva. Eh, Son dos operadores que trabajan ahí en el tema del estiva para evitar el tema de las lesiones. Por último, una vez que termina el tema del estivado, pues pasa al tema de transporte y almacenamiento. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Para identificar el tipo de proceso entre continuo, intermitente, modular o proyecto, después de analizar diferentes modalidades de producción, se determinó que Orica trabaja con un proceso continuo, que esto se debe a que la fabricación se realiza de forma constante, siguiendo una secuencia establecida, sin interrupciones entre las etapas. Además, la empresa produce altos volúmenes de un mismo tipo de producto, utilizando operaciones estandarizadas y equipos especializados, lo que permite mantener una producción eficiente y de una calidad uniforme. Le doy pase a mi compañero Michael. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, entonces se identificó que la empresa utiliza un proceso continuo porque la producción se realiza de forma constante, sin detenerse entre una etapa y otra. Desde que ingresa la materia prima hasta que se obtiene el producto final, el flujo de trabajo es continuo y ordenado, ¿no? Como primer punto es el proceso tiene un flujo constante e interrumpido. Se produce un alto volumen del mismo producto. Las operaciones son estandarizadas, se utilizan equipos especializados y automatizados, lo que mejora la eficiencia. Existen poca variación en el producto, ya que se mantiene la misma calidad y características, y las actividades son repetitivas e interdependientes, es decir, que cada etapa depende de la anterior para continuar con la producción. Le paso a mi compañero Delfín. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Continuando con el análisis del proceso productivo de Orica, en esta parte nos enfocaremos en identificar un problema crítico que afecta el desempeño del proceso.
y a partir de ello determinar sus principales causas y plantear acciones de mejora. Para realizar este análisis hemos seguido una secuencia lógica. Primero identificamos el problema crítico, luego analizamos sus posibles causas mediante el diagrama Ishikawa con las 6M. Después priorizamos estas causas utilizando el análisis de Pareto. Y finalmente plantearemos acciones de mejoras enfocadas en las causas de mayor impacto. Empezamos entonces con la diapositiva. Como problema crítico, perdón, la anterior diapositiva, sí, está bien. Como problema crítico hemos identificado el alto porcentaje de lotes rechazados durante el control de calidad del proceso productivo. Este problema es importante porque un lote que no cumple con las especificaciones de calidad pueden generar reprocesos, desperdicios de materias primas, retrasos en la producción y mayores costos operativos. Por lo tanto, no estamos hablando solamente de un problema de calidad, también estamos frente a un problema que afecta directamente la eficiencia y rentabilidad del proceso. Para nuestro caso de estudio hemos considerado como una referencia un nivel de rechazo de 8.4% frente a un objetivo esperado menor o igual al 2%. Entonces, una vez identificado el problema, la siguiente pregunta es, ¿qué factores podrían estar generando este nivel de rechazo? Para responder esta pregunta, vamos a utilizar el diagrama de Ishikawa, que nos permite analizar de manera ordenada las posibles causas del problema. La siguiente diapositiva. En esta diapositiva observamos que el análisis de causa y efecto mediante la metodología de la 6M. El efecto que estamos analizando es el rechazo de lotes en el control de calidad. Las posibles causas fueron organizadas en 6 categorías. Tenemos materiales, máquinas, mano de obra, método, medio ambiente y medición. Por ejemplo, en materiales identificamos factores como la variación de humedad de la materia prima. En máquinas encontramos como una posible causa el desgaste del mezclador principal. En mano de obra consideramos posibles errores durante la dosificación o una capacidad insuficiente. Y en método identificamos el uso de parámetros de mezcla que podrían encontrarse desactualizados. También consideramos factores relacionados con el medio ambiente como una humedad elevada y con la medición como el uso de instrumentos que no cuentan con una calibración adecuada. Como podemos observar, existen varias causas posibles, eh, pero bueno, sin embargo, no todas generan el mismo impacto. Por eso no sería eficiente intentar resolverlas todas al mismo tiempo. Entonces, para determinar cuáles debemos atender primero, aplicamos el análisis de Pareto, priorizando las causas de acuerdo con su impacto económico estimado. La siguiente diapositiva, por favor. En este análisis, las causas fueron ordenadas de mayor a menor, según su impacto económico anual estimado. Como podemos observar en la gráfica, la causa de mayor impacto es el desgaste del mezclador principal, correspondiente a la categoría de máquinas. Esta causa representa un impacto estimado de $420,000 anuales, equivalente al 35% del impacto total. En segundo lugar, encontramos los parámetros de mezcla desactualizados, correspondiente a la categoría de método. Esta causa representa un impacto estimado de $312,000 anuales, equivalente al 26%. Al sumar ambas causas, obtenemos un 61% del impacto económico total. Es decir, solamente 2 de las 6 causas identificadas conectan más de la mitad del impacto del problema. Por esta razón, determinamos que las acciones de mejora deben enfocarse prioritariamente en estas 2 causas. Primero, el desgaste del mezclador principal y segundo, los parámetros de mezcla desactualizados.
Es importante mencionar que estos valores económicos corresponden a estimaciones académicas para el desarrollo del caso, considerando factores como reprocesos, desperdicios, horas improductivas y retrasos operativos. Una vez que ya hemos identificado y priorizado las causas de mayor impacto, pasamos del diagnóstico a la propuesta de mejora. Para ello, plantearemos el siguiente plan de acción. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, nuestro plan de acción se concentra específicamente en las dos causas priorizadas mediante el análisis de Pareto, ¿no? Para la primera causa, que es el desgaste del mezclador principal, proponemos implementar un programa de mantenimiento predictivo. Este programa incluiría inspecciones periódicas, monitoreos de vibraciones y temperaturas, además de reemplazo programado de componentes críticos antes de que se produzca una falla. ¿Qué buscamos con esta propuesta, ¿no? Mejorar la confiabilidad del equipo y mantener condiciones estables durante el proceso de mezcla. De esta manera se reduce la posibilidad de obtener lotes fuera de las especificaciones de calidad. Eh, para la segunda causa, relacionada con los parámetros de mezcla desactualizados, proponemos estandarizar los parámetros de operación e implementar herramientas de control estadístico del proceso. Esto permitiría monitorear la variabilidad del proceso y detectar desviaciones antes de que estas generen el rechazo de un lote completo, ¿no? Además, esta propuesta debe complementarse con procedimientos estandarizados y con la capacitación de los operadores. Y de esta manera buscamos que el proceso se ejecute bajo condiciones más estables y controladas, ¿no? Los beneficios esperados, como resultado de estas acciones, esperamos obtener una reducción de los lotes rechazados, una disminución de los reprocesos y desperdicios, una reducción de los costos operativos y una mayor estabilidad del proceso productivo. Además, al mejorar el cumplimiento de estas especificaciones y los tiempos de entrega, también se espera generar una mayor satisfacción del cliente y finalmente un incremento de la rentabilidad de operación, ¿no? Bueno, en conclusión, nuestra propuesta sigue una secuencia lógica de la mejora, ¿no? Primero identificamos el problema crítico, luego analizamos las posibles causas mediante el método de Ishikawa y después priorizamos las causas de mayor impacto mediante Pareto y finalmente planteamos las acciones especificadas sobre cómo intervenir sobre las dos causas prioritarias, ¿no? Bueno, doy pase a mi compañero para continuar con la exposición. Gracias, compañero. Análisis del tipo de distribución de la empresa elegida. Identificar el tipo de distribución por producto, por proceso o celular. Bien, en esta sección analizamos el tipo de distribución utilizado por Orica. Después de comparar las alternativas de distribución por producto, por proceso y celular, se determinó que la empresa utiliza una distribución por producto. Esto se ve que las áreas están organizadas siguiendo la secuencia del proceso productivo, desde la recepción de las materias primas hasta el despacho del producto terminado. Esta distribución permite mantener un flujo continuo, reducir tiempos de traslado y mejorar la eficiencia en las operaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Justificar la identificación del tipo de distribución mencionando sus características. Aquí se justifican las razones por las que Orica utiliza una distribución por producto. Las áreas de las plantas están organizadas siguiendo la secuencia del proceso productivo, desde la recepción de las materias primas hasta el almacenamiento del producto terminado. Esta distribución permite que los materiales fluyan de manera continua, reduce el tiempo de traslado y los retrabajos, optimiza el uso de recursos, facilita un mejor control de calidad en cada etapa y como resultado la empresa logra una mayor eficiencia operativa, incrementando su oportunidad y mantiene altos estándares de seguridad durante todo el proceso. Muchas gracias, le doy el pase a mi compañera Yanina.
Bien, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Vamos a continuar ahora hablando sobre el análisis del tipo de distribución de esta empresa elegida, ¿no? Para lo cual hemos realizado la planificación sistemática en base a Richard Mulder. En este caso tenemos que plantear un poco qué es lo que él nos plantea, ¿no? Según su metodología, él habla de 4 fases de desarrollo fundamental. Estas fases deben seguirse de forma secuencial y a menudo se solapan entre sí. La primera fase es la localización, la segunda es la distribución general del conjunto, la tercera es un plan de distribución detallada y finalmente la instalación. Cada una de estas fases pues requiere un trabajo evidentemente que se tiene que hacer de forma exhaustiva. Por lo cual vamos a empezar analizando en primer lugar los factores PQRST, por sus siglas en inglés, P de products, Q de quality o quantity, ¿no? De cantidad, R de routing, S de service y T de time, de tiempo. Podemos decir en cuanto a este punto que estos factores básicamente lo que buscan es identificar cuáles son estas características específicas. En cuanto a los productos, por ejemplo, que las características de esos productos tengan que ser variados y cuáles son sus requerimientos. En nuestro caso de Orica, pues son explosivos a granel, son emulsiones ANFO, son accesorios, sistemas de iniciación o servicios. Además, requiere que todo esté controlado y unas áreas que sean especializadas para tal acción. Por otro lado, tenemos la cantidad, ¿no? El volumen de producción. Esta demanda estimada que nosotros identificamos son más o menos 120 al año, ¿no? Un alto volumen de despacho, evidentemente, a operaciones de Mineras del Sur. Por otro lado, el tema del flujo, el flujo de materiales necesita y requiere un movimiento continuo de insumos y productos terminados. En cuanto a lo que son los servicios de apoyo, el agua industrial, energía eléctrica, aire comprimido y laboratorios, además que es necesario oficinas adecuadas con un mantenimiento adecuado. Y finalmente el time, que estamos hablando de la relación con el tiempo, pues es una operación continua, es 24/7, es decir, se requieren minimizar muchos tiempos de transporte interno a esperas para cumplir con todos los despachos que sean requeridos. Seguidamente vamos a hablar de nuestro proceso de análisis DAP. Como usted sabe, el proceso de análisis DAP busca pues una secuencia operativa completa desde la recepción del material de la materia prima hasta el despacho de este producto terminado. Esta matriz, evidentemente, lo que busca es detallar esta secuencia operativa, ¿no? Y según lo que podemos observar en este cuadro, podemos identificar que existen 13 actividades que suman un tiempo total de 135 minutos, ¿no? Y en la actividad importante que debemos ver el valor agregado, ¿no? Es estas actividades de operación. Las predominantes representan aproximadamente un 74.1% del tiempo total, lo que indica que nuestro enfoque debe estar centrado en la transformación del producto. Y en cuanto a los puntos de mejora, podemos identificar que existe una oportunidad de optimización del producto en el tiempo, sobre todo la espera, que representa aproximadamente un 14.8%, ¿no? Y en cuanto a la logística, aproximadamente estamos recorriendo una distancia de 185 metros en total durante las diversas etapas de transporte y almacenamiento interno. En cuanto a nuestro análisis de recorrido actual, podemos identificar que tenemos actualmente
en esta diapositiva, pues la ruta completa de los materiales, personal, montacargas a lo largo de 11 estaciones operativas. Esto desde la recepción de la materia prima hasta el despacho final. Por otro lado, tenemos que hablar de la eficiencia o, bueno, de la falta de esta, porque actualmente este proceso está requiriendo un recorrido total de aproximadamente 744.5 metros, ¿no? Si hablamos de un desglose del recorrido, estamos hablando que en materiales más o menos un 246.5 metros. En cuanto al personal, aproximadamente 312 metros. Y en cuanto al tema de montacargas, 186 metros. Lo cual, como lo habíamos dicho, nos da un total de recorrido aproximado de 744.5 metros. Este diagnóstico evidentemente revela que es una planta que tiene desplazamientos bastante extensos. Hay un alto kilometraje interno y nos evidencia que el layout actual presenta ineficiencias críticas en la disposición de las áreas, lo cual de alguna manera sí justifica plenamente pues la necesidad de realizar un rediseño completo del flujo para reducir estas distancias y optimizar los tiempos. Por otro lado, analizamos el diagrama de relaciones chart, el cual nos identifica códigos de relación como absolutamente necesario, especialmente importante, ordinario, normal, sin importancia o no deseable. Este diagrama, pues, evalúa esta proximidad necesaria entre las áreas, basada en factores como el flujo de materiales, la seguridad, el control, los servicios compartidos y, sobre todo, las prioridades críticas, ¿no? Lo que es absolutamente necesario, es decir, que se observa una alta necesidad de cercanía entre áreas operativas clave, específicamente lo que podemos identificar en las áreas de recepción de materia prima, almacén de materia prima, producción y también el área de almacén de productos terminados. Y también confirma que existe una necesidad de un flujo lineal ininterrumpido en esta cadena. Entonces, también podemos identificar que existen algunas restricciones de ubicación no deseables. Este diagrama, pues, identifica explícitamente que hay relaciones no deseables entre áreas como recepción y la zona de las oficinas, por ejemplo, el tema de los servicios higiénicos, que no deberían estar tan cerca, así como entre laboratorios y oficinas, ¿no? Esto es vital para que podamos separar zonas administrativas y zonas de servicios o áreas operativas que podrían representar cierto riesgo, ¿no? de tener alguna interferencia. El valor estratégico que nos da este tipo de análisis, pues, es que pasamos de la teoría a la práctica, ¿no? Y garantizamos que el layout no solamente considere la eficiencia del flujo, sino también algunas restricciones de seguridad y operatividad que son necesarias, como ya lo estamos viendo evidentemente en esta diapositiva. Para lo cual, entonces, hemos realizado un trabajo de plantear un nuevo tipo de recorrido. Tal cual lo habíamos comentado inicialmente, aquí vamos a trabajar específicamente en la eficiencia, es decir, buscamos reducir las distancias, para lo cual podemos identificar que aquí ya tenemos un total de recorrido de 504 metros. En cuanto al recorrido de materiales, aproximadamente 162, recorrido del personal 214 y recorrido de montacargas 128. En total, 504. Lo cual evidentemente nos demuestra que sí hay una reducción bastante significativa versus el 724 aproximado que teníamos en nuestro diagrama original. Estamos realizando un trabajo mejorado que ha logrado una reducción de aproximadamente 240 metros en el desplazamiento total, lo cual representa más o menos un 32% de mejora en el recorrido. En cuanto al tema del recorrido de materiales, de igual forma, estamos viendo un tema de reducción porque tenemos
De 246.5 estamos bajando a 162. En cuanto al tema de recorrido de personal, de 312 a 214. Y en la baja de montacargas, pues estamos bajando de 186 a 128. Ahora, también hay que mencionar que existe una optimización del flujo de personal, ¿no? Porque estamos reduciendo este recorrido, sobre todo lo estamos identificando aquí en este sector del recorrido de las líneas azules, ¿no? En el cual el personal va a realizar un recorrido menor al que inicialmente estaba realizando. Y en cuanto a la mejora de la logística del transporte, de igual forma, hay una disminución en el recorrido de los montacargas, ¿no? Que lo podemos identificar por este sector y que ahora van a tener una mayor fluidez. En cuanto al layout mejorado que hemos planteado, pues estamos viendo que se ha logrado una reducción de recorridos. Hay también una eliminación de cruces. Ya no tenemos ese tipo de cruces que teníamos inicialmente. En este sector ya está prácticamente eliminado este tipo de cruces, y lo cual permite mayor fluidez tanto del personal, materiales y sobre todo de los montacargas. Nos va a lograr esto una eficiencia operativa mayor y un impacto integral. Esta implementación de este diseño pues va a conllevar específicamente algunas mejoras en 3 pilares fundamentales, ¿no? La seguridad, por un lado, el orden y la productividad de la planta. Finalmente, planteamos lo que es el nuevo diagrama de recorrido. Estamos optimizando el tema de los recorridos. Por un lado, eliminamos los cruces innecesarios. Hay distintas rutas de materiales, de personal y de montacargas, y estamos estableciendo un flujo de trabajo que sea más eficiente y continuo a lo largo de esta secuencia. Por ejemplo, ahora vemos recepción de materia prima, almacén, preparación de la solución oxidante, preparación de la solución combustible, mezclado y emulsificación, encartuchado, enfriamiento de tinas, conteo, inspección de calidad, embalaje y etiquetado, almacenamiento y despacho. Esta es la mejora obtenida, pues estamos reduciendo recorridos, un flujo más continuo, una mejor y un menor manipuleo y transporte interno, además de mayor seguridad y eficiencia. Ahora voy a dar pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Muchas gracias, compañera Liz. Continuando con la exposición, pues la parte 5 es el análisis del sistema de incentivos laborales de la empresa elegida, ¿no? Dentro de los incentivos tenemos bonificación por desempeño, bonificación por seguridad, bonificación por antigüedad, apoyo por capacitación y participación en los resultados, ¿no? Todos ellos tienen una condición y también está dirigido a los distintos tipos de colaboradores que tiene la empresa. Para hacer para darle para darle la siguiente etapa, para pasar a la siguiente etapa, una propuesta, un plan propuesto. Vamos a evaluar todo esto. ¿Me puede pasar la siguiente diapositiva, por favor? Ya, hacemos un diagnóstico. Bueno, aquí analizamos el sistema de compensaciones, ¿no? de Orica, ¿no? Que actualmente es un salario base. Según la categoría del trabajador, hay un bono grupal por seguridad, hay también reparto de las utilidades y también beneficios adicionales, ¿no? Como seguro médico, tenemos seguro de vida y programas de capacitación. Si bien es cierto, estos beneficios pues favorecen a la estabilidad y a la retención del personal, encontramos una debilidad importante.
no existe un incentivo económico ligado al desempeño individual. Eso quiere decir que el trabajador que supera los estándares de producción recibe prácticamente la misma remuneración que otro con menor rendimiento. Bueno, esta situación resulta especialmente relevante, ¿no? Porque el área de mezcla concentrada al mayor porcentaje de pérdidas por el rechazo. Por ello, vamos a proponer un sistema actual con un plan. Siguiente diapositiva. Y es el plan de Merrick. Ya, bueno, aquí la propuesta de implementar el plan de Merrick como sistema de incentivos para los operarios de Orica, después de comparar con los diferentes planes de remuneración por rendimiento, como el pago por día, el plan Taylor, Halsey, Rowan. Bueno, llegamos a la conclusión de que el plan de Merrick es la mejor alternativa, ¿no? Porque equilibra la motivación del trabajador con la seguridad laboral. Ya, bueno, la elección se basa en 4 razones principales, ¿no? El primero es el proceso de producción, trabaja por lotes con estándares claramente definidos, lo que permite medir objetivamente el rendimiento. También protege a los operarios que aún están en proceso de aprendizaje mediante una tarifa intermedia, ¿no? Y tercero, ofrece un incentivo de 20% para quienes superen los estándares de producción, contribuyendo a reducir las principales causas de pérdidas identificadas en el análisis de Pareto. Finalmente, evita las penalizaciones excesivas del plan Taylor, ¿no? Lo cual es importante en la industria de alto riesgo, ¿no? Como en la fabricación de explosivos, donde la seguridad debe ser prioridad. Siguiente diapositiva, por favor, compañera. Ok, aquí podemos observar el funcionamiento del plan de Merrick, que se divide eh, a los trabajadores en 3 niveles según su rendimiento. Si el operario produce menos del 83% del estándar, recibe el 83% de la tarifa base, ¿no? Correspondiente a la etapa de aprendizaje. Si alcanza entre el 83 y el 100%, recibe el 100% de la tarifa establecida, ¿no? Y finalmente, cuando el trabajador supera el 100% del estándar, obtiene un incentivo adicional del 20%, recibiendo el 120% de la tarifa. La fórmula que vemos es sencilla. El sueldo depende de la tarifa, de las horas trabajadas, el factor de rendimiento. Este sistema nos permite reconocer el esfuerzo individual, incentivar una mayor productividad y al mismo tiempo mantener las condiciones seguras de trabajo, sin generar presiones excesivas sobre los operarios. Bueno, ahora le doy el pase a mi compañero Michael. Gracias, compañero. El plan de MER es el más adecuado para la empresa porque se adapta al tipo de trabajo que realiza Orica y motiva a los trabajadores a mejorar su rendimiento sin poner en riesgo la seguridad, ¿no? Primero, este plan permite medir el desempeño de cada trabajador mediante un estándar de producción, así que quienes cumplen o superan la meta reciben un incentivo económico, lo que aumenta la motivación para el trabajo, para trabajar, ¿no? Además, el plan protege a los trabajadores que aún están en proceso de aprendizaje. En lugar de castigarlos por no alcanzar el rendimiento esperado, les da una oportunidad de mejorar mientras adquieren experiencia. Y esto es algo importante en una empresa donde se manejan materiales explosivos y la capacitación es fundamental. También ayuda a reducir las pérdidas de producción, ya que premia a quienes cumplen correctamente los parámetros de trabajo y alcanzan el estándar establecido. Y finalmente, a diferencia de otros planes, el plan de Merrick no aplica sanciones fuertes por algún bajo rendimiento, ¿no? Ya que, bueno, esto también invita a que los trabajadores se apresuren o realicen prácticas inseguras
que puedan correr algún riesgo, ¿no? Y bueno, manteniendo como prioridad su seguridad y la calidad del trabajo. La siguiente diapositiva, compañero. Eh, bueno, como conclusión, el análisis realizado permitió comprobar que la aplicación de la metodología de ingeniería de métodos 2 facilita la identificación de oportunidades de mejora en la empresa Orica Perusac, eh, contribuyendo a optimizar sus operaciones de manera técnica y estructurada. Como segunda conclusión, mediante el método de Brown y Gibson se determinó que Moquegua representa la alternativa más adecuada y más adecuada su por infraestructura y disponibilidad de recursos y mejores condiciones logísticas y operativas. El estudio del proceso productivo permitió identificar que Orica trabaja con un proceso continuo y una distribución por producto, características que favorecen un flujo constante de materiales y una producción eficiente. La aplicación de la planificación sistemática de la distribución de Richard Muder, mediante su análisis, la matriz de flujo, el DAP y el diagrama de relaciones y el nuevo layout propuesto, eh, permitió diseñar una distribución más eficiente, mejorando el flujo interno de los materiales y fortaleciendo las condiciones de seguridad y productividad de la planta. La siguiente diapositiva, compañero. Bueno, y como el último punto es el análisis de Ishikawa y Pareto, que bueno, permitió identificar que el desgaste del mezclador principal y los parámetros de mezcla desactualizados son las causas que generan el mayor impacto económico. Las acciones de mejora planteadas permiten reducir los lotes rechazados e incrementar la disponibilidad de los equipos y disminuir los costos derivados de reprocesos. Y finalmente, la propuesta del plan de incentivos de Merrick completa las mejores técnicas al promover un mayor compromiso de los trabajadores, incentivar el cumplimiento de los estándares de producción sin comprometer la seguridad y contribuir al incremento de la productividad y la competitividad de la empresa. Gracias.